Hemos aprobado el decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas de apoyo social para contingencias. Es decir, este es un decreto que regula aquello para lo que sirvieron las AISES extraordinarias. Los más jóvenes igual no lo sabéis, pero los que ya lleváis un tiempo en esto sí. Había unas ayudas para situaciones de emergencia extraordinarias que permitían, con bastante flexibilidad, poderle dar una respuesta a situaciones extraordinarias para personas que lo necesiten o que estén en situación de exclusión social, ¿no? Y hemos aprobado también el decreto de mínimos vitales, que está referido a esas contingencias, pero solo para energía eléctrica y agua. Y en él pues, se incorpora, tal como habíamos planteado, que en aquellas situaciones de extrema dificultad, que se puede producir un corte de luz de agua por impago, pues haya la posibilidad de poderle ayudar para que la gente este invierno próximo no pase frío, porque no tenga dinero para poder pagar la calefacción. Esto todo luego irá, cuando se apruebe el decreto ley y se convalide, o se tramite en el Parlamento, si así se decide, irá en el decreto ley de lucha contra la exclusión social. Pero para que este invierno tengamos un instrumento que permita, a través de los ayuntamientos, distribuir 5 millones de euros, aprobamos la transferencia de crédito la semana pasada y hoy aprobamos el decreto que lo hará posible, ¿no?